Bien, pues gracias a Dios por tener a nuestro ponente. Vamos a iniciar con una oración, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, en este momento, siendo todavía las 11:12, queremos iniciar, ponerte en tus manos esta conferencia. Queremos que tú te glorifiques, que sea de edificación para todos los que estemos aquí. Usa a Mario, úsalo con tu Espíritu Santo, pon palabra tuya, ideas, pon sabiduría tuya. Y Señor, que esta conferencia terminemos con enseñanza. Úsalo, Señor. Gracias por su vida y gracias por todos los que han asistido a la conferencia, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues nuestro hermano Mario Nolasco Mariles. Bien, él ha estado, yo lo conozco ya desde hace muchos años, ¿verdad? Él ha hecho estudios de teología a nivel máster, ¿verdad? En el seminario teológico de allá de Texas, Grace School, ¿verdad? Grace La School. pronunciación, sí. Y también tiene estudios de licenciatura, estudios bíblicos. Y él, pues, se ha esforzado en tomar estos estudios, sobre todo el máster en licenciatura en teología. Lo está sacando poco a poco. Ahí va sacando. Y ya desde cuando lo he querido invitar y ahorita ya, gracias a Dios, se dio. Bien, y ha estado, y ya tiene 30 años viviendo allá en Midland, Texas. 30 años. De esos 30 años nada más lo he visto una vez que viene. Y ha trabajado con las iglesias bautistas, pentecostales, interdenominacionales, proveyendo estudios bíblicos con jóvenes y parejas, algunas veces ayudando en la predicación dominical. Y es miembro de la iglesia Mid City, donde está trabajando como líder de grupo en casas y maestro de estudios bíblicos. Y él fue coordinador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Allí yo también estuve como 15 años, ¿verdad? Estuvo allí 3 años, estuvo varios años allí en la Cruzada Estudiantil de medio tiempo y de tiempo completo. Y pues gracias a Dios por la vida de Mario. Pues Dios así lo quiso que ahora sea nuestro ponente de este tema de la creación. Él nos va a estar hablando de la historia, el jardín o huerto, el monte y ciudad y la imagen. Pues, y pues es nuestro amigo Mario, ¿verdad? Es hermano en la fe, pues nos hemos conocido, ¿verdad? Y pues puedo decir muchas cosas de Mario, ¿verdad? Como amigo pero vamos a aprovechar ya el tiempo para que él lo ocupe. Pues adelante, estimado Mario Nolasco. Gracias, mi hermano Carlos. Gracias por esta bendición y por esta oportunidad de poder estar aquí con ustedes. No soy graduado todavía, estoy en un proceso. Estoy estudiando despacio, pero la razón por la cual decidí estudiar fue porque me di cuenta que
se promovían muchas cosas que van fuera de la escritura y también por encontrarle sentido a toda la estructura de la vida, de la vida social, de la vida cotidiana, de la vida diaria, ¿verdad? Que de alguna manera se tenía que relacionar con Dios. Y como todo mundo, ¿verdad? Se pregunta y se ha preguntado, pues, ¿cuál es ese propósito de existencia de nuestra vida? ¿Trabajamos para ciertas cosas o luchamos y vivimos para ciertos sueños? Y conforme va corriendo la vida, pues vamos adquiriendo ciertos conocimientos, a veces satisfactorios, a veces insatisfactorios, y buscarle un sentido a la vida. Y yo creo que ese es el sentido más puro y más original que podemos encontrar, se encuentra en las escrituras, que aún a pesar de conocer al Señor por tanto tiempo, que aún a pesar después de estudiar la palabra de Dios, eh, poderla entender y poder recibir la luz de Dios para poder entender la escritura, entonces podernos ubicar cuál es ese propósito por el cual Dios nos ha creado y Dios nos ha dado vida. He estado estudiando un poco lo que el libro de texto que están llevando de Gordon, de Mr. Gordon, en relación a lo que es la creación. Y yo creo que este libro, juntamente con otros autores de teología y que estudian mayormente en este camino de la teología reformacional, que nos pueden dar mucha luz para poder entender las escrituras y poder caminar sobre ello, ¿verdad? Y así entonces poder captar el mensaje que Dios nos ha dado y que nos ha revelado a través por medio de su Hijo Jesucristo y a través de haciendo la obra del Espíritu Santo en nosotros, revelándonos su palabra, ¿verdad? Eh, una de las cosas que tenemos nosotros que entender claramente para poder entender, como por ejemplo el tema este que nos toca hablar de la historia. Eh, la historia, ¿dónde comienza? ¿Cómo continúa la historia? Y la historia inevitablemente está entrelazada con el tiempo y también con la cultura. Entender desde un punto de vista espiritual, no entender la historia en el sentido en la cual nos la han enseñado en las escuelas o en el sentido en la cual la podemos ver al recorrer todo, todos los días o todas las semanas o cada mes con todos los sucesos que van sucediendo y plasmarlos en papel y entonces poder y decir, eso es historia. Yo creo que para poder entender claramente la historia, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, creo que debemos nosotros entender en primer lugar las escrituras y mayormente entender en qué momento fue otorgada la escritura o la palabra de Dios en ese momento histórico en el cual se empezó a formar la historia. Como ustedes ya saben, la historia está dividida, o más bien el tiempo o la historia o la creación es en dos formas. Es el tiempo de creación y el tiempo creado, ¿verdad? El tiempo de creación es el que se refiere a los 6 días de creación de Dios, donde Dios nos dice que desde un principio Él empieza a crear, Él empieza a formar de la nada, o como se conoce del es Nilo, sin materia, sin nada, Él empieza a formar y crear. Y encontramos que Dios empieza a crear aparece en primer lugar como un macrocosmo, como el Dios creador de todo. En el principio Él creó todo, absolutamente
todo. Algunos pasajes de la Escritura sustentan esto, que todo fue creado por medio de Él, para glorificarle a Él, para exaltarle a Él, y todo se cumple en Cristo, en Él. Entonces, ese es el tiempo de creación, y el otro tiempo es el tiempo creado, que bíblicamente empieza a contar la historia. Génesis, el autor, que es Moisés, nos quiere enseñar, o más bien quiere enseñarle al pueblo de Israel que está saliendo de Egipto, porque más o menos es lo que se nos dice la Escritura, que cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, Moisés entonces les da la palabra de Dios, y va a correrse, a partir de ahí va a correrse en una tradición oral para comunicar lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Entonces, desde ese contexto, nosotros tenemos que entender cuál era el propósito de lo que Dios quería comunicar a través de Moisés y a través de su palabra al pueblo que estaba saliendo de Egipto, al pueblo que estaba en el desierto. Ese es el primer contexto histórico que nosotros debemos de entender. ¿Cuál fue la razón por la cual se les otorgó el libro de Génesis? No me voy a ocupar de ningún otro libro, solamente me voy a ocupar en la parte principal de los dos, tres capítulos del libro de Génesis, para poder entender a qué se refería Moisés acerca del Edén. El otro contexto que también debemos de tener en mente es que por primera vez en la historia, la palabra de Dios, la que nosotros conocemos como Antiguo Testamento de la Escritura, fue dada en el año 512, 530, cuando Israel fue llevado cautivo por los babilonios a Babilonia. Entonces, una serie de escribas recopilaron los manuscritos, las palabras de Moisés, y ellos recopilaron el Pentateuco y lo editaron y se lo dieron al pueblo de Israel cuando él fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, en ese contexto es como debemos nosotros entender nuestro propósito ahora, 2000 años después de la crucifixión de nuestro Señor, o casi 6000 años después de que se le fue dado un mandato a Noé. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos, entendiendo todo eso, podemos entender entonces cómo es que ha caminado la historia a través de estos, desde el cristianismo hasta nuestros días, desde los comienzos del Evangelio, del anuncio del Evangelio por nuestro Señor Jesucristo y el anuncio del Evangelio por los apóstoles, recorriendo los padres de la iglesia, recorriendo los primeros siglos de cristianismo o de la historia de la iglesia, y recorriendo y pasando por los movimientos de reforma y los movimientos que podríamos llamar antes de la reforma, en los tiempos de la reforma y la posreforma, y en los tiempos que ahora nos ha tocado vivir, que se ha desarrollado mayormente, que se desarrolló en la parte de Europa y en la parte de norte de acá, de las 13 colonias acá en Estados Unidos, y que ahora, después de, podemos decir, casi 30, 40 años, prácticamente ha entrado a lo que se conoce como América Latina, como México, todo este movimiento de la reforma, y que no es nuevo, que ha surgido todo esto de la teología reformacional, y que en nuestros países latinos se ha estado llevando a cabo para poder entender todo esto. Podemos entonces nosotros ir hacia nuestro pasado, ir hacia nuestros orígenes, ir hasta nuestro principio,
Y nuestro principio es que es relatado en el libro de Génesis. Eh, Teniendo un concepto más o menos a grandes rasgos, podemos entender que Moisés divide el libro de Génesis, lo divide en 10 etapas o 10 periodos que en el arameo se conocen como Toledot, y que esos Toledot empiezan, por ejemplo, el primer Toledot empieza del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 4, versículo 26. Es toda una narrativa. Ese es el primer Toledot, y que nosotros lo conocemos como, en nuestro idioma, en el español, se conoce como estas son las generaciones o las generaciones. Cuando empieza a hablar Moisés de estas son las generaciones, o como cuando empieza a hablar en este primer Toledó, nos va a querer decir que cada Toledó, que cuando se empieza y al momento de terminar, él no concluye completamente ese relato, sino que da paso o da una extensión para poder abrir y empezar al siguiente Toledo que va a empezar a describir. Y así sucesivamente se va hasta cumplir sus 10 Toledo. No voy a entrar en ello, simplemente quiero que tengan esa idea en su mente. Eh, lo principal que podemos pensar, el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 2, versículo 3, podemos hablar que Moisés nos está comunicando todo lo que es el macrocosmos, toda la creación del universo. Y cuando empieza su primer Toledo, entonces Moisés hace así como un zoom y empieza a enfocar la historia que va a empezar a partir de ahí, parte del día sexto, y luego va a entrar hasta el séptimo día. Pero mayormente todo esto va a suceder en el séptimo día. En el capítulo 2, versículo 4, hasta el final del capítulo 3, Moisés nos va a mostrar 7 escenas de este relato. No es el final de todo el Toledo. Estoy mencionando, es el final hasta el capítulo 3. El final del capítulo 4 al versículo 26 acaba el primer Toledo o el primer relato, pero da paso al siguiente relato. Pero del capítulo 2, versículo 4 al capítulo 4, versículo 26, al final del capítulo 3, nos va a hablar de 7 escenas. Y estas escenas tienen algo muy particular. Estas escenas se van a manifestar, en primer lugar, que nos van a decir cuál es ese tema principal que nos está hablando ahí. Y nos va a decir, por ejemplo, hay un paralelismo. Para que podamos entender esto del paralelismo y entender todos estos paralelismos que están en la escritura, vamos a entender esto. El libro de Génesis, los 3 primeros capítulos empiezan hablando de un matrimonio o de un hombre, un matrimonio, y empiezan hablando de un jardín, de un huerto, y empiezan hablando también de una serpiente. Entonces, y al final del libro de Apocalipsis, los últimos 3 capítulos, prácticamente a la inversa, nos está hablando también, nos habla cómo la serpiente es completamente vencida, derrotada y eliminada. Y nos habla también de cómo nuestro Señor Jesucristo termina con una boda con su iglesia amada. Lo mismo que sucede en los primeros 3 capítulos del Génesis. Dios establece el matrimonio con una primera pareja, Adán y Eva, y en el libro de Génesis termina
con una pareja, con un matrimonio, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y el novio que es Él. Pero también los últimos 3 capítulos del libro de Génesis terminan con un cielo nuevo, con una ciudad nueva, con un cielo nuevo, con un donde no hay templo, sino que es solamente la presencia de Dios. Igualmente en el Génesis empieza los primeros capítulos, la creación de un nuevo cielo, el Espíritu de Dios moviéndose sobre eso, sobre esa creación creada, y después posteriormente moviéndose a través de esa creación a la cual él está tomando y agarrando. ¿Qué podemos decir de este primer Toledó? Hay 2 cosas que nos enseña principalmente. Una de ellas es que Dios le da una orden al hombre, y la primera orden que le da es de multiplicarse y llenar la tierra. La segunda orden que le da es que él se enseñoree sobre toda su creación. En algunos teólogos algunos teólogos enseñan, y la teología enseña, que Dios le da y se le conoce a esto como un mandato cultural, y entonces de ahí se desprende completamente una orden que Dios empieza a manifestar, que va a trascender a través de toda la escritura, para poder entonces ese hombre, ser Señor y dominar sobre esa creación. Una tercera cosa que podemos ver dibujada en esto es que Dios es el que va a sustentar a este hombre para que él pueda desempeñar la orden que se le ha mandado de multiplicarse y de gobernar. Entonces, ahí podemos ver que Dios es el sustentador, y aparte que de ser el sustentador de Adán como cabeza de la creación, también es sustentador de las criaturas. Dios es sustentador de las criaturas, porque sin sustento, entonces Adán no puede gobernar, no puede enseñorearse. Entonces, sin sustento, no puede desempeñar tampoco la orden de poderse multiplicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aparte de ello? Encontramos que Dios forma al hombre, pero Dios no forma al hombre adentro del Edén. Dios lo forma afuera, y dice la escritura que lo forma de la tierra. Pero el hombre, mientras es formado de la tierra, el hombre es un ser compuesto de células, pero sin vida. Él tiene vida cuando la escritura dice que sopla aliento de vida en él. Y una vez que Dios sopla el aliento de vida en él, Dios toma a Adán, y dice la escritura que Dios lo coloca adentro del huerto, adentro del Edén. Ahora, qué es este huerto? ¿Qué es este Edén del cual nos está hablando? Primero Dios crea todo, crea los cielos, crea los mares, separa las aguas, planta un huerto y hace de ese huerto una habitación digna para él poner ahí la cúspide de su creación. De todo lo que él creó, de todos los seres vivientes, Adán es la cúspide de su creación, es la creación más excelsa que él formó al hombre. Pero esa creación más excelsa que él formó lo hace excelso y lo hace majestuoso por el hecho de que él los formó a la imagen de él mismo. Ningún otro ser creado
fue dada la imagen de Dios. No voy a adentrarme mucho a la imagen. Es un tema muy largo que recorre toda la escritura, pero el plan era este. Podemos decir que Dios preparó todo, y algunos teólogos llaman a este huerto del Edén el primer templo, el primer templo o el primer jardín del Edén o primer jardín templo. Ahora, ¿por qué templo? Porque hay muchos detalles que nos llevan a pensar que es un lugar donde Dios habita. Hay muchos detalles. En primer lugar, podemos ver que este huerto, Dios pone a un hombre con su imagen y le da una responsabilidad. La responsabilidad es de reproducirse, tener relación con su mujer y tener hijos y reproducir y gobernar esos hijos para formarlos y darles la imagen que le había sido dada a él. Y aparte de eso, el mandato era llenar completamente toda la tierra. La labor que se le da a Adán, encontramos diferentes aspectos que nos hablan que esa labor que Adán tenía que hacer en el huerto es una labor sacerdotal. Es una labor que solamente hacían los sacerdotes que están descritos en el libro de Levítico, en los libros en la parte del Pentateuco, y a través de la labor que desempeñaban las personas ya una vez que el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida y habían edificado el templo. Entonces, la labor que se le da a Adán es una labor sacerdotal que tenía que desempeñar. Aparte de eso, la responsabilidad que se le da, porque algunos teólogos le llaman el rey. Lo que Dios había puesto en el jardín es un rey, es un rey. Era un rey que iba a difundir la imagen de Dios y que Dios lo había puesto en el huerto, en el jardín, para que él disfrutara de todo lo que estaba provisto en el jardín. Vamos a ir a otro detalle. Dice que el huerto de arriba descendía un río, y ese río se desprendían otros 4 brazos, y esos 4 brazos dice que llenaban toda la tierra. Ahora, ese río que descendía de arriba, y cuando dice que descendía de arriba, el rey David en los Salmos nos habla de río, y nos habla de ese río como un río que va bajando y va llenando las orillas y toda la ribera, completamente toda la vida herbórea que se manifestaba ahí. Y este río sustentaba toda la vida herbórea de todos los árboles que estaban y que se encontraban a la orilla de estos 4 brazos. Ahora, algunos teólogos nos mencionan que estos ríos simbolizan los tabernáculos que Dios iba a levantar a través de la historia hasta llegar a la tierra prometida y culminar con el templo que fue construido por Salomón.
cuando entonces Israel entrara a esa tierra prometida. Pero esto no queda ahí, esto va todavía más lejos, porque esos ríos, ustedes recordarán en el libro de Mateo, en el libro de Mateo se nos habla que en la fiesta de los tabernáculos, Jesús se levanta y él grita en medio de esa fiesta: todo el que tenga sed, venga a mí y beba. En otras palabras, esos ríos están simbolizando la fuente que iba a correr en un tiempo a través, en todo el Antiguo Testamento, a través del pueblo de Israel, y una vez con el pueblo de Israel que hizo un alto, que fue llevado cautivo, y luego Dios llevó a este pueblo, al templo de Salomón, y cuando Cristo estuvo en la tierra, y que ya había unas profecías que hablaban que la mayor gloria del templo de Salomón iba a llegar en un momento, y esa gloria máxima de ese templo de Salomón fue cuando Cristo estuvo presente en ese templo, y que posteriormente, una vez que Cristo cumpliera su propósito, él al morir y él al levantarse, para que toda persona que creyera en la obra que Cristo había hecho, entonces iba a recibir el Espíritu Santo, y entonces iba a venir y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, de agua viva. En otras palabras, mis hermanos, ese Edén, ese Edén que Adán no pudo cuidar, ese Edén que fue completamente truncado el plan y propósito de Dios. Y digo truncado en el sentido que estamos en ese momento histórico del huerto del Edén, en donde Adán no cumplió con lo que se le pidió, con lo que se le ofreció, con el mandato que se le dio. Y en este relato también podemos encontrar lo que los teólogos llaman un pacto. Aunque la palabra pacto no aparece ahí, encontramos los actos que son de un pacto. A él se le da una orden, y él al cumplir esa orden, si él cumplía, él iba a recibir una recompensa al cumplir esa orden. Y la recompensa era que él iba a comer de ese árbol de vida y él iba a vivir para siempre. Pero, pero Adán no lo cumplió. Encontramos en ese momento eh, al principio del día séptimo la terrible decisión que iba a tomar Adán, y como consecuencia arrastrar a toda la humanidad a la perdición. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos en esas 7 escenas que les mencioné? En la primera escena del capítulo 2, versículo 4, a la última escena del capítulo 3 de Génesis, encontramos: Dios primero pone a Adán en el huerto del Edén, y en la última escena Dios expulsa a Adán y a Eva del huerto del Edén. Este huerto que Dios había hecho para habitar con el hombre, también este huerto encontramos que Dios completamente, en el juicio que más adelante hace a Adán, a Eva,
quiero dar un detalle muy importante que he mencionado, siempre lo he mencionado a veces en saludos y esto. Hay un detalle muy importante que el libro de teología de nuestro teólogo Gordon nos revela. Este detalle es al comienzo de la historia, que está enmarcada a partir del día de reposo del Señor, en el momento que Adán comete el pecado, en el momento que Dios los trae a juicio, Él no lanza maldición ni al hombre ni a la mujer. No los maldice. Sí trae una consecuencia. Hay una consecuencia muy grave. Es la separación, de expulsarlo de ese huerto. Ahora, este huerto representa, y yo entiendo que muchos tenemos un concepto de que Dios habita en el cielo y que la presencia de Dios está allá en el cielo, pero aquí en este huerto nos dice que este jardín era la habitación de Dios, porque cuando Adán comete el pecado, dice que Dios desciende, pero él desciende de el monte, de donde descendían los ríos. Y esto lo podemos encontrar en diferentes partes de la escritura. En el libro de Ezequiel eh, nos habla, por ejemplo, nos dice que en el huerto del Edén fuiste creado y en los momentos de tu creación estuvieron los tamboriles y que él cayó de ahí, en el huerto del Edén. Y luego también dice que refiriéndose a este ángel o a este lucero o a Satanás, refiriéndose a él, dice que Dios lo sacó de el monte de Jehová, Dios lo sacó del huerto del Edén. Y el libro de Levíticos también nos dice, cuando Dios da la orden a Moisés que levante tabernáculo, el libro de Levíticos capítulo 3 también nos dice que Dios caminaría, que Dios andaría con ellos y los santificaría en medio de su tabernáculo. Y tanto el libro de Levítico como el libro de Ezequiel toman al Edén, al jardín, como el santuario de Dios, como el templo de Dios, como el monte de Dios. Y si en el monte de Dios está la presencia de Dios, entonces es el monte santo del Señor, que ya también se nos va a mencionar en los libros de los Salmos. Entonces, este santuario, este templo, que es un jardín, representaba la presencia pura, santa de Dios. Y también representaba, al colocar al hombre ahí adentro de ese huerto, representa el anhelo de Dios y el propósito de Dios de convivir con el ser humano o de convivir con la humanidad por toda la eternidad. Ahora, lo que nos está haciendo, lo que nos está relatando Moisés a través de este primer Toledo es dándonos a entender que Dios, teniendo todo listo para echar a andar todo su plan acerca del hombre, Dios lo coloca, pero el hombre no cumple. Pero Adán no cumplió y él es sacado y echado fuera del templo. Y ese mismo concepto y ese mismo templo lo vemos reflejado
en el pueblo de Israel. ¿Qué sucede cuando Dios toma a su pueblo de la ciudad de Egipto? Lo toma y con la mano de Moisés lo lleva y lo saca fuera de Egipto. ¿Y cuál era el propósito de sacarlo fuera? Y esto lo hace en cumplimiento a una promesa y en cumplimiento a lo que le había prometido a Abraham, que ese pueblo iba a durar 400 años allí en Egipto y que después él iba y lo iba a sacar y lo iba a llevar a una tierra prometida. ¿Y cuál es la descripción que nos da Moisés de esa tierra prometida? Es una tierra donde fluye leche y miel, donde los frutos de esa tierra son enormes, donde la escritura nos dice que mandan espías y ellos vienen con frutos enormes. Es una tierra donde emana la leche y la miel, donde está llena de la agua, donde es alimentada por el río Nilo. Y ahora aquí debemos de entender que Moisés nos da una descripción geográfica de ese lugar, de esa tierra prometida. Algunos estudiosos de los hebreos, de los judíos, nos quieren decir que cuando Moisés se está comunicando esto a sus primeros oyentes, ellos entendían claramente que Dios los estaba llevando prácticamente de regreso al Edén que había sido perdido en los primeros 3 capítulos de Génesis, y que Dios los estaba llevando a esa tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos llegan a esa tierra y Dios los lleva a través de ¿qué los lleva? De levantar tabernáculos. Y cada tabernáculo representaba la presencia de Dios. Entonces, aunque no fue la misma generación que salió de Egipto la que entró a la tierra prometida, esa generación que entró estaba consciente, porque había sido transferido oralmente todo lo que había acontecido o que se menciona en el Pentateuco. Y es cuando Moisés les da entonces la palabra escrita. Y esta lucha de ellos de entrar a esa tierra prometida, ¿qué es lo que sucede posteriormente? El rey David, cuando David quiere construir un templo a Dios o quiere construirle casa, David dice que él los abrevará, refiriéndose a Dios y refiriéndose a la construcción de una casa, que él los abrevará con el río de tu fuente. Algunas traducciones lo dicen y en el arameo original dice, y él los abrevará con el río de tu Edén. Entonces, ellos estaban conscientes completamente y ellos entendían claramente hacia dónde Dios los estaba llevando y hacia dónde Dios los había estado moviendo desde que ellos habían sido formados por medio de la descendencia de Adán y Eva y que había corrido a través de Seth, a través de Noé, a través de Abraham, a través de Isaac, y que habían llegado a esa tierra de Egipto y que de allí habían salido como un pueblo poderoso. Y Dios los pone en esa tierra. Y entonces Salomón hace un templo. ¿Y qué es lo que le promete a Salomón? ¿Y qué es lo que le dice a Salomón? Que la presencia de Dios iba a estar ahí con ellos. Pero ¿cuál era la presencia? ¿Cuál era el propósito que Dios quería para este pueblo de Israel, que ya había entrado a la tierra prometida, que ya tenían un templo y que ya tenían un rey? Y este rey era Salomón.
¿Cuál era el propósito? El propósito de Dios era que todas las naciones conocieran la habitación de Dios con la humanidad del pueblo de Israel, y que este pueblo de Israel extendiera y diera a conocer la imagen de Dios, y que cumpliera el propósito el cual Dios le había dado a Noé, a Adán y a Eva. Entonces, ¿cuál fue el propósito que él empezó a darle forma Dios a este pueblo? Les da los 10 mandamientos, les da la ley a este pueblo y le da una identidad, y empieza a formarse una nación para que esta nación fuera y reflejara esa imagen del Dios eterno habitando con el hombre a todas las naciones. Ahora, esto de la imagen de Dios, ustedes sabrán que en la antigüedad, en el tiempo, cuando los gobernantes conquistaban una ciudad, ellos dominaban a esa ciudad, y ¿qué era lo primero que hacían? Ponían una imagen, ponían una estatua de su rey, y eso indicaba que ellos, que esa imagen quería decir que ellos eran los gobernantes, que ese rey era el gobernante de ese nuevo pueblo o de esa nueva nación. Bueno, este es el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Él quería, ¿qué iba a pasar si Adán no comete pecado y él se reproduce en el huerto del Edén, y él tiene hijos y él empieza a gobernar? Entonces, ¿qué era lo que iba a suceder? Iba a formarse una ciudad, un huerto, una ciudad jardín, donde iba a gobernar el hombre con el propósito de manifestarle la gloria y la obediencia completa a su Señor, a Dios. Ese era el propósito de Dios. Ahora, Dios sacó al hombre, pero ya en el capítulo 4 encontramos que aunque el hombre salió del huerto del Edén, ¿qué es lo que encontramos? A Caín haciendo una ciudad, pero haciendo una ciudad exaltando y glorificando el nombre de su hijo Enoc, pero con el propósito de que esta ciudad que Caín estaba haciendo, dice la escritura, era alcanzar y penetrar los cielos. En otras palabras, lo que ellos estaban haciendo era reproducirse, pero no conforme al propósito de Dios. Ellos estaban diciéndole a Dios, no vamos a cumplir el propósito que tú nos estás pidiendo, que nos esparzamos por la tierra. No, vamos a hacer una ciudad. Y en ella, ¿qué es lo que se hizo? Se enalteció al hombre, se glorificó el nombre del hombre, y se centralizó todo el poder en el hombre, y no el plan que Dios tenía. Ahora, no estoy diciendo de esta manera que el plan de Dios fue frustrado. El plan de Dios no ha sido frustrado, porque posteriormente Dios llamó a un hombre. ¿Y de dónde lo llamó? Ahí cerca de Babel. De ahí cerca de Babel llamó a Abraham. ¿Y qué le dijo a Abraham? Que Dios lo iba a hacer a Abraham como un rey,
y que iba a ser una nación de él, de tal manera que su descendencia no iba a tener fin y que lo iba a llevar a una tierra prometida. Eso es lo que dice la escritura cuando Dios llama a Abraham y lo saca y le dice, mira el firmamento, mira la creación, así de grande será tu descendencia y yo te daré un nombre. Dios dando nombre al hombre y no el hombre dándose nombre a sí mismo para glorificarse y exaltarse a sí mismo. Esta ciudad, Babel, es, es la antítesis, una antítesis de la ciudad que Dios quería lograr. Y así es como está nuestra sociedad de ahora. Está gobernada, está centrada en el hombre. Y yo creo que ustedes han estudiado las cosmovisiones que se están manifestando en este mundo moderno. Hay mucho surgimiento de muchas cosmovisiones antiguas y hay muchas cosmovisiones que tenía el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Tenía la cosmovisión de Egipto. Por eso es que el libro de Génesis empieza hablando del sol, no como sol, sino como una bola ardiente, porque el sol en su original viene de una cosmovisión no cristiana. Entonces, Dios quería llevar a su pueblo a que tuviera una cosmovisión de su origen, de su propósito, de su razón de ser, de su existir. Y aunque ellos ya no estaban en el jardín, ya estaban fuera, ahora Dios iba a trabajar con ellos para formar esa ciudad y ese pueblo que habitara bajo la presencia del Señor, obedeciendo su ley. En otras palabras, el propósito del ser humano es y ha sido por parte de Dios conocer a su creador, glorificar a su creador y vivir para su creador, exaltándole y glorificándole, y todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para rendirle adoración y exaltación. Es por eso que, que Cristo, es por eso que Cristo, cuando Él estuvo aquí, descendió en la misma manera que descendía Dios a convivir con Adán. Él descendió para cumplir la promesa que fue dada en el huerto del Edén. Cristo es nuestro huerto. Cristo es nuestro Edén. Cristo es nuestro río. Cristo es nuestro sustento. De tal manera que el apóstol Pablo nos lleva y nos dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. El camino que fue cerrado al Edén y que fueron puestos querubines. Y esto de los querubines es otro paralelo que vemos a través de toda la escritura. Estos querubines que fueron puestos a la entrada al oriente del huerto del Edén, como al oriente estaba la entrada al tabernáculo y como al oriente estaba la entrada del templo de Salomón, al oriente
Y como al oriente deja la presencia de Dios y se pasea a la montaña en esa visión que le es dada a Ezequiel, cuando es sacada la presencia de Jerusalén. Entonces, esos querubines que estaban ahí a la entrada, también estaban en el propiciatorio, también estaban en la cortina del lugar santísimo. Pero Cristo murió por nosotros y abrió esa entrada al huerto del Edén. Lo que Adán no pudo hacer, por eso es que Cristo es el mejor Adán, es nuestro segundo Adán, porque por medio de él nos abrió el camino para poder entrar. Mis hermanos, cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo, que hemos creído en Jesucristo, que tenemos a Jesucristo, estamos como el pueblo de Israel. Esta creación, estas estructuras, estas ciudades no le pertenecen al secularismo, no le pertenecen al reino de las tinieblas. Cada estructura, cada profesión le pertenece a Cristo. La abogacía, las leyes, la medicina, la ciencia, cada profesión le pertenece a Cristo. Y de la misma manera como vemos cómo Dios, a través de su soberanía y a través de su providencia, de esta doctrina de la providencia, Dios no creó el mundo, Dios no ha permitido que todo esto que nosotros vemos en este tiempo llegue hasta donde estamos ahorita. Dios nos lo ha permitido y ha dejado su creación a ver qué sucede. No, Dios en su soberanía y en su providencia, Él está al tanto y Él está guiando cada suceso de la historia que está sucediendo, como sucedió y como guió al pueblo de Israel. Un panorama simplemente histórico de la vida del pueblo de Israel. Dios llama a un hombre y él lo hace, una familia, y hace familias con el propósito que le fue dado a Adán. Y esas familias se multiplican y esas familias empieza a correr la promesa que le dio en el huerto a Adán y a Eva. Una promesa de no maldición, sino una promesa de esperanza, una promesa de una nueva apertura a ese Edén. Y esa promesa corrió. Y entonces Dios levanta un pueblo. Y este pueblo también fracasó. No cumplió. No cumplió con sus requerimientos que Dios le pidió. Y cuando Salomón muere, ¿qué es lo que sucede? El reino se divide. El reino del norte, el reino del sur, Judá, Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Este pueblo, en la misma manera que sucedió con Adán, es llevado cautivo. Se mezcla el rey, el sacerdote. Hubo un hombre, un profeta como Samuel. Samuel es uno de los profetas que es un tipo de Cristo, que es el único profeta que funge la función de los tres títulos: profeta,
rey y sacerdote. Descrito en la escritura. Y conforme va corriendo el tiempo, encontramos que Dios va definiendo cada estructura para separar el gobierno, las leyes, y separar la iglesia, y separar cada profesión. Cuando es construido el templo, Dios provee a su pueblo, se les da profesiones, se le da profesión de artesano, de pintura, se le da profesión de diseño, se le da una serie de profesiones, y cada profesión tenía que cumplir un propósito: exaltar y glorificar el nombre de Dios. ¿Y qué sucede en el periodo de los que los teólogos, algunos teólogos llaman 400 años de silencio, que prácticamente no es un silencio que pudiéramos decir literal, es un momento de 400 años donde podemos ver la voz más majestuosa de Dios formando lo que Él quería con estos conflictos más, algunos teólogos lo comparan y algunos teólogos lo mencionan como todo lo que sucedió en este periodo de 400 años y casi al final a la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo comparan como a la guerra del Armagedón, donde Antíoco o Epifanes el loco hizo la más grande despiadada destrucción de los judíos, de destruir el reino, pero que se levantó, que Dios lo levantó. Y en ese periodo vemos ese conflicto entre Estado y religión, porque ellos, aunque tenían Simeón, que tenía el conocimiento y la revelación de Dios, no pudieron tener la revelación completa de poder hacer esa separación de Estado y religión, y eso los llevó a una serie de conflictos grandes que terminó. Después, posteriormente, llega nuestro Señor en medio de esos conflictos. ¿Y qué es lo que va a suceder posteriormente en el Nuevo Testamento, en la iglesia naciente? Una serie de conflictos. Mientras crecía la iglesia, se necesitaba nuevas profesiones, se necesitaba nuevos llamados. Y ahí la escritura empieza a definir diáconos, empieza a definir servidores, empieza a definir personas que se iban a encargar de la palabra, personas que se iban a encargar de servir a los hijos de Dios. Iba a haber una división de cada área de la estructura de una sociedad, de un pueblo, de una ciudad. Y digo ciudad porque ese era el plan de Dios desde un principio, y ese plan no ha sido frustrado, porque aún encontramos, aunque Caín levantó una ciudad, encontramos en el libro de Apocalipsis al final una ciudad, la Nueva Jerusalén. Cuando el templo es levantado en la tierra prometida y es hecha la ciudad, entonces se conoce como la ciudad de Dios, la Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios en el Antiguo Testamento, en ese momento histórico? ¿Cuál es el plan de Dios a través de la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el plan de Dios a través de nuestra historia? ¿Qué sucede con los padres de la iglesia? Cuando la iglesia es movida y es tocada por falsas doctrinas, cuando es manipulada la iglesia en la palabra pura, así como Satanás manipuló y torció la palabra en el diálogo con Eva, en el versículo 4. En la misma manera es manipulada y distorsionada la palabra
a los comienzos de los primeros siglos. ¿Y qué es lo que hace los padres de la iglesia? ¿Qué es lo que hace el Señor? Así como el Espíritu de Dios se movía al principio, el Espíritu de Dios se estaba moviendo ahora a través de los hombres que habían nacido espiritualmente, a través de aquellos hombres que Dios había venido y había hecho morada en ellos, en aquellos hombres que Dios había bajado y había descendido a través de ese sacrificio de Jesucristo, y que ellos creían, y que a través del Espíritu Santo los había llevado a un nuevo nacimiento, a una nueva creación, y que ahora ellos tenían que llevar esa imagen por todas las naciones. Hombres que dieron su vida por llevar esa imagen de Dios. Y eso lo vemos a través de los siglos, en diferentes épocas, en diferentes tiempos de la historia, cómo el evangelio ha penetrado y ha cambiado las estructuras, porque no tan solo Cristo murió para redimir al hombre, sino que Cristo murió para redimir las estructuras que se han manifestado, las estructuras que por medio de la providencia de Dios se ha estado moviendo a través de la historia. Y esto de la providencia de Dios, aunque es un término que no viene en la escritura, que es un término del paganismo, o que muchas veces se entiende en nuestros días como el destino, o como la suerte, como el horóscopo, esto de la provisión, que el Dios es un Dios de proveedor, de la provisión de Dios. Esto lo podemos entender claramente en cómo Dios guía todo lo que acontece alrededor de la vida de José. De José cuando es maltratado por sus hermanos, cuando es vendido por sus hermanos, cuando es humillado y acusado falsamente, cómo Dios va guiando. Dios no es autor del mal, pero Dios utiliza el mal de los hombres para encaminar los propósitos de Dios. Y Dios utilizó en su providencia todo lo que le sucedió a José para venirlo y colocarlo y ponerlo como el segundo del faraón, para que viniera el pueblo de Israel y formar una nación. Podemos ver qué es lo que Dios está haciendo en nuestros días y cómo Dios se está moviendo a través de su providencia. Yo recuerdo en los años de estudiante, cuando nos levantábamos en la universidad, en las universidades, a hablar de Jesucristo, y que a través de la historia ahora las universidades han sido reclamadas tanto por el mundo religioso y el mundo político, y ha sido una lucha, una guerra entre estos por el poder. Hay un pasaje en la escritura que nos habla que hay un grupo de personas que tienen coronas, y que estas coronas, dice que estos seres vivientes arrojan sus coronas delante de Cristo. En nuestros días, cada uno de nosotros tenemos coronas. Tenemos la corona de las leyes, tenemos la corona de la medicina, tenemos la corona de legislar, tenemos la corona de suministrar justicia, tenemos la corona de hombre de negocios,
Y el propósito es rendir toda nuestra capacidad que Él nos ha dado para su gloria. Rendir todo nuestro ser a su presencia, porque todo fue creado por medio de Él, a través de Él y para Él. ¿Qué es lo que dice el Catecismo de Westminster? En la pregunta, ¿para qué nos creó Dios? Él nos creó para que disfrutemos de Él y para que le rindamos gloria a Él. Ese es el propósito. El anhelo de Dios de hacer habitación con el ser humano. El anhelo de Dios de hacer habitación con la comunidad humana. El anhelo de Dios de hacer habitación con Él, con todas nuestras estructuras, con todas nuestras profesiones. Rendírselas a aquel que le ha sido dado todo poder, toda gloria, toda exaltación y todo nombre. Y que va a llegar un día, quieran o no quieran, todo ser humano tendrá que rendirse ante su hacedor. El Salmo, el Salmo 2 nos lo declara. Este libro de los Salmos, algunos dicen que hay algunos salmos mesiánicos y en cierta manera sí hay salmos mesiánicos, pero yo en lo personal, juntamente con algunos teólogos, creo que todos los salmos es el grito de nuestro Señor Jesucristo, porque el Salmo primero empieza con dos caminos. Un hombre que se sienta a obedecer y a escuchar la palabra de Dios, y un hombre que estropea y que pelea y que guerrea para no obedecer la palabra de Dios. Y no hay ningún hombre que haya cumplido toda la ley como nuestro Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo el Salmo 1. Cristo es el hombre que se ha sentado y ha cumplido. Y Él lo ha hecho por nosotros. ¿Cuánto más debemos nosotros rendir toda nuestra capacidad para poder reflejar la imagen ahí donde estamos, ahí donde estás en tu trabajo, ahí donde estás en tu escuela, ahí donde estás en tu reunión, ahí donde estás en tu hogar, en tu familia? La familia es un tema muy importante y muy especial, que por causa de tiempo no podemos entrar en ello. Pero lamentablemente hoy la cosmovisión del mundo, de este mundo dualista que ha dividido el servicio a Dios exclusivo en la iglesia y no en la sociedad. Dios nos ha llamado a servir dentro de la iglesia, pero también Dios ha llamado a hombres a servir fuera de la iglesia, dentro de la estructura, para rendir no tan solo nuestra ciudad o nuestra Judea o nuestra Jerusalén, sino rendir todas nuestras ciudades y todos nuestros países. Lo que Caín hizo, construir esa torre, y que el Señor descendió y confundió los idiomas, Dios lo revirtió en el Pentecostés. En el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Dios desparrama a la gente y los confunde con los idiomas para hacer naciones, para después que esas naciones vinieran al conocimiento de Cristo. Y parte de esa profecía está cumplida en el Pentecostés, porque Cristo atrajo a las naciones a Él, así como le prometió a Abraham que iba a ser bendición para todas las familias. Abraham no fue bendición para todas las familias, pero se cumplió la promesa en Cristo. Y en Cristo tú puedes ser bendición para tus hijos.
para tus hijas, para tu familia. Si tomas esta cosmovisión del reino de Dios y desechas las cosmovisiones de las cuales está llena tu mente, de las cuales te están conduciendo a tu estilo de vida. Por eso Pablo dice que debemos de transformar nuestra mente. Debemos de renovar nuestra mente continuamente con la palabra de Dios. Y eso fue donde Eva falló. Cambió la palabra de Dios. La transformó, la torció. Y eso es lo que hacen muchos líderes espirituales. Tuercen la palabra de Dios. Esta sociedad, en nuestra generación, necesita hombres que mueran a sí mismos y vivan para Jesucristo, para plantar su reino en la tierra. Y como dice el lema de la Universidad de la Ciudad de México, por mi raza hablará el Espíritu. Y nosotros añadimos el Espíritu de Dios. La academia, el estudio, el intelectualismo no es nada sin el conocimiento de la cosmovisión bíblica, de la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿qué harás tú con lo que te ha sido dado? Quita tu mente de que solamente a Adán y a Eva le fue dado. No, ahora Cristo abrió el camino y nos ha abierto el camino y nos ha puesto el huerto, nos ha puesto el templo, nos ha puesto todo lo que Adán tenía. ¿Qué harás tú? ¿Harás lo que hizo Adán? ¿O harás en Cristo lo que Cristo hizo por ti? Esa es nuestra historia. Hacia allá se mueve nuestro destino. Hacia allá Dios está moviendo nuestro futuro. Dios no es un Dios que tiene una bola de cristal para ver el futuro. Dios es un Dios que Él hace que sucedan las cosas mucho antes de que sucedan, de tal manera que Dios no puede ver lo que está en el futuro, porque Él es el hacedor del futuro. Tu vida está bajo la providencia y el cuidado de Dios. Como ha estado la vida de todos los seres humanos a través de la historia. Y solo algunos han cumplido el propósito por el cual Dios los creó. Y podría mencionar a través de la historia a muchos hombres, pero solo voy a mencionar a aquellos que están en la Escritura. Pablo, que tenía todo lo que podía tener en su época de intelectualismo, lo consideró todo como excremento para poder alcanzar el conocimiento o la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo cambiarás todo por lo que el mundo y las cosmovisiones te ofrecen, o lo tomarás tan solo creyendo en Cristo y su obra que Él ha hecho a través de toda la historia. Hermanos, somos la generación que tiene más revelación
que cualquier otra generación. Ninguna generación ha tenido la revelación que nosotros tenemos. Ni ninguna generación ha tenido el acceso a la escritura de Dios como nosotros la tenemos. De ahí que Cristo, cuando dijo: oh Capernaum, Capernaum, si los milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. Oh generación, generación de este siglo XXI, tenemos la más grande revelación que el ser humano haya tenido. Está en ti creer en esta revelación de Dios escrita en su palabra, porque para eso se levantó él de los muertos, para darte vida a ti, darme vida a mí y darle vida a todo aquel que se acerque y beba de esa agua que él ha estado haciendo correr desde su lugar de habitación, desde su hogar, desde el lugar donde él habita, y que la ha metido en ti a través de su Espíritu Santo. Y como dice el dicho aquel, o el lema aquel, Soli Dei Gloria, a él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén. A Él sea la gloria. Para eso, ¿verdad? Fuimos creados. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida de Mario. Nos ha dado, pues, una enseñanza que le pedí que se basara en el libro de Gordon Spikeman, y pues lo ha hecho. Y pues, si así Dios quiere, pues que nos siga enseñando, ¿verdad? Si Dios así le pone para la próxima conferencia. Bueno, pues esperamos que el próximo lunes pues tengamos nuevo tema, hermanos. Faltaron varios temas, nos estamos saltando. Él cerró con el último de la historia del huerto, del jardín, del monte, de la ciudad, y todo este punto, ¿verdad? Muy interesantes. Pues todo esto lo pueden ustedes confirmar en el libro de Teología Reformacional, un nuevo paradigma para ser dogmática. El que quiera profundizar, con mucho gusto les puedo mandar el libro, ¿verdad? Pero la condición es de que estén en las conferencias, porque vamos para largo, todavía nos faltan 2 meses del tema de caída. A lo mejor antes de entrar a caída, yo ahí por ahí tengo dos temitas todavía de la creación, 1 o 2. Luego ya entramos a la caída del pecado del hombre. Luego ya los 2 últimos meses serían, o 3, sería octubre, noviembre y diciembre. No, no, hasta noviembre terminamos. Redención, la obra redentora de Cristo y en comunión con el Espíritu Santo. Pues que Dios nos dé fuerzas, ¿verdad? Si hay algún comentario o pregunta, la pueden hacer, hermanos, con toda confianza. Ahí veo varios hermanos, nada más encienda su micrófono ¿verdad? Y comente algo. No sé si el que quiera comentar o preguntar algo, pues nada más encienda su micrófono. Con eso ya nos daremos cuenta que quieren hablar.
A ver, Isaí, ¿quién? Isaí, Andrea. A ver, Isaí primero. Sí, buenas tardes, hermanos. Pues yo no tengo una pregunta. A mí me, cuando he leído Génesis, me salta esta pregunta en el capítulo 2, en el versículo 16, le dice Jehová Dios, a Adán, en el 16 y 17 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ya en el 3, en el capítulo 3, Dios le dice a Adán, no solamente es como que, bueno, Dios en el capítulo 2 dice, vas a morir solamente, pero en el capítulo 3 le dice, no solamente es eso, sino que, este, no comerás del árbol, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás, espinos y cardos producirá la tierra, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella o sea, como que añade Dios cosas, cuando en el versículo 2 no dice eso, en el capítulo 3 sí lo dice. Dios pareciera que añade muchas más cosas ya en el capítulo 3. Entonces, pues eso siempre me ha llamado la atención y no sé si podrían comentar algo acerca de esto. Gracias. Te refieres en el capítulo 3, versículo 3, donde dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ah, sí, capítulo 2, versículo 17, y le dice, el día que comieres, ciertamente morirás. Y en el Ah, capítulo 3, versículos 17 al 21, pues Dios añade uno, muchas más cosas, a mi parecer, a lo que habían como que al acuerdo principal. En el capítulo 3 se añaden muchas más cosas que Dios, bueno, aparentemente no le había dicho a Adán. bueno, en el capítulo 2 estamos hablando del mandato que Dios le está dando a Adán, pero en el capítulo 3 estamos hablando de el juicio que está aplicándole a Adán. O sea, donde se está refiriendo versículo 17, capítulo 3, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Entonces ahí hay un juicio que dice que maldita será la tierra por tu causa, que le dijo pues que no comiera, simplemente está haciendo memoria de la orden que había dado, pero aquí está diciendo que comió. Y en el versículo 3 del capítulo 3, donde dice, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Estas palabras no son directas de Dios, están torcidas y la que está hablando aquí es la serpiente. Entonces, no puede tomarse eso como que es palabra de Dios. La serpiente está diciendo que eso es lo que dijo la serpiente o Eva a la mujer que está hablando aquí, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Está hablando Eva, está torciendo la palabra completamente. No se está diciendo exactamente como se dijo en el capítulo 2. Algo similar a esto, algo similar a esto es lo que hace el Señor Jesucristo cuando Jesucristo a los fariseos les dice, habéis oído que fue dicho,
y cita unas cosas que supuestamente dijo Moisés. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo, habéis oído que fue dicho, no hagas esto, deja de hacer esto, él está citando lo que los fariseos como tradición estaban enseñando, pero no están enseñando completamente lo que la palabra está escrita. Es algo similar. Si estudiamos esas partes de la escritura, podemos tener más luz para poder entender este diálogo entre Dios, Adán, y este diálogo entre Eva y la serpiente, y el diálogo entre Dios haciendo juicio a Adán y haciendo juicio a Eva. Pero no hay ninguna confusión, y el hecho de que Dios lo saca para que no coma es que si el hombre comía de ese árbol iba a vivir. Ese era el premio. Ahora, el premio fue colocado por Dios a voluntad de él. No quiere decir que la obediencia de Adán sí va a ganar el premio, pero como mencioné también, este evento es un pacto que Dios hizo. Algunos teólogos lo llaman el pacto de obras, pero que aparece aquí. Aparecen elementos de pacto. O sea, yo ofrezco esto, pero tú tienes que hacer esto. Y en otras partes de la escritura lo que hace es un pacto donde Dios se compromete a hacer ciertas cosas, pero el hombre no tiene que hacer nada. No es un pacto bilateral, es unilateral. Y aquí lo que está haciendo es un pacto bilateral. Dios promete poniendo ese árbol, poniendo todo lo que hace, pone al hombre y le dice, si tú me obedeces y haces esto, entonces tú no comas de esto. Es un pacto de obras, es un pacto bilateral. Entonces ahí podemos entender eso cuando está haciendo ese pacto, aunque no aparece esa palabra, pero podemos entender el diálogo que está tomando Eva con la serpiente y el diálogo que Dios toma con Adán y Eva, pero en juicio, ya cuando es juicio. Ok, sí, gracias. Buenos días. ¿Por qué? Si Dios ya sabe, si Dios crea el futuro, ¿por qué hay tanta maldad? Hay maldad porque el hombre que Dios hizo primero que Adán, porque Dios creó a Adán, porque Adán no cumplió. Dios lo puso como cabeza, y al no cumplir él el mandato que se le dio, arrastró o llevó consigo a toda su descendencia. Pero Dios respema en proveyéndonos un nuevo Adán, para que nosotros, al igual que Adán, tomáramos la decisión de creer en Cristo, que es el nuevo Adán, y entonces vivir bajo ese pacto. Por eso cuando Cristo hace la cena, dice, este es el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Él cumplió lo que Adán no cumplió, y lo cumplió por nosotros. Pero mientras Dios castiga a los que tiene que castigar, él ha dejado que el hombre siga viviendo en la tierra, guiando o llevando a su creación para poder llevar a los que creen en Cristo, poderlos llevar con él a la eternidad. Y es ahí donde entonces ya no habrá ningún mal, ya no habrá maldad, ya no habrá nada malo, sino la perfección del reino de Dios, como lo planeó desde el principio. Bueno, Gracias. Gracias a ti. por las respuestas. Esperemos que sí haya contestado bien el profesor. Y pues, si no hay otro comentario, pues cerramos la sesión.
¿verdad? Y los esperamos para el próximo lunes. Vamos a continuar esto de la creación. A ver, voy a procurar enseñarles acerca del matrimonio y del estado de estas dos estructuras que Dios puso ley para que diera orden, tanto al matrimonio ya en que está siendo atacado por las corrientes modernas, la ideología de género. Pues vamos a ver cuál es el modelo de Dios para el matrimonio y cómo se ha venido desvirtuando. La pregunta esto del pecado, pues ahí se ve cómo el pecado, ¿verdad? También desvirtúa la estructura del matrimonio, ¿verdad? Inventando otros modelos que no son desde el principio, como Dios lo estableció. Igual esta lucha del Estado, ¿cuál es la concepción del Estado desde el punto de vista bíblico? ¿Verdad? Y tiene que ver mucho con la política. Ya ven que la política, iglesia, Estado, dicen que es como el agua y el aceite, que no se llevan, pero vamos a tratar de explicar la misión de la iglesia y el Estado, las dos espadas, la espada de la palabra de Dios y de la espada de la justicia. Pero cómo es que también Dios aún interviene, ¿verdad? En el Estado. Es un tema importante, muy rico, y más que se vienen ya las elecciones aquí en México, ¿verdad? Tenemos que decidir quién va a ser el próximo presidente. Ya empezaron a destaparse las corcholatas o corcholatos, no sé, ¿verdad? Y entonces vamos a ir viendo todo esto. Y como cristianos, pues sí tenemos que estar atentos lo que proponen, si están de acuerdo a la agenda cristiana de nosotros, hasta dónde los cristianos vamos a apoyar. Así que son temas espinosos, pero pues tenemos que entrarle, hermanos, a dar nuestro punto de vista, pero de acuerdo a la escritura, ¿sí? Y pues yo en mi caso, pues sí estoy orando porque Dios ilumine la mente de los cristianos y podamos decidir, ¿verdad? Podamos organizarnos bien y tomar buenas decisiones, ¿verdad? Que se viene. Bueno, hermanos, pues abran sus imágenes, ¿cómo se llama? Sus cámaras para verles sus rostros, ¿verdad? No sé si quieran que los veamos o no, ¿verdad? Abran sus camaritas. Ahí está Vicente, ya la abrió. Ahí está, ¿quién más? Andrea, bueno, ahí ha estado. Isaí, lo ubico perfectamente. ¿Quién más está? A ver, abran su carita, su camarita. Sara, también. Aquí está la hermana Gloria. Gloria a Dios. Ahí está la hija de Mario. Ya la he visto en foto. ¿Verdad, Melody? Muy bien, gracias a Dios. También está Sara, está uno que dice Ana Lilia Becerril, nuestra amiga, para saludarla. También está Fon, ¿verdad? No sé quién sea Fon. Bueno, pues saludos. Nos vemos, primero Dios, el lunes. Hasta luego. Gracias, Luego, Mario. Estamos en comunicación. Dios te bendiga claro. a ti y a tu amada familia. Gracias, hermano Mario, por la exposición. Estuvo muy profunda y buena explicada. Gracias. Bye.